Acepté venir a discutir en un foro sobre por qué elegimos tan mal a los políticos, creo que se llama el título de la cosa, ¿verdad? Y porque es tiempo, o hace mucho tiempo, que deberíamos haber reflexionado sobre esto, tomando en cuenta los resultados que hemos tenido en los últimos 30, 40 años, ¿verdad? Que no han dado como resultado un buen gobierno o un medianamente buen gobierno, sino lo que hemos tenido han sido fiascos de gobierno, en donde se puede encontrar alguna que otra buena obra, alguna que otra carretera que no se destruye, algún puente que no se cae, ¿verdad? Algún programa social que dura al siguiente gobierno, pero de manera general ha sido la improvisación, el predominio de intereses particulares sobre los intereses del país. Y esto, pues, es como que importante cambiarlo. Ahora, no creo yo que sea exclusivo de nuestro país el tema de los malos políticos, el tema de los políticos que dicen una cosa y hacen otra. Quizás en la actualidad lo más escandaloso que puede haber, ¿verdad?, es que un señor, el presidente de la primera potencia del mundo, Barack Obama, que le dan antier el premio de la paz, Nobel de la Paz, hoy encabeza una guerra contra un país del Medio Oriente o de África del Norte, y eso no se ve como contradicción, eso se vive nada más como el interés de los norteamericanos en ir a defender la democracia en esa región. Me parece realmente que eso no debería de ser así, y nos habla de que existe una diferencia muy, muy amplia entre el deber ser y lo que realmente se hace. Y esto es algo que no es exclusivo del señor Obama, ¿verdad? O de muchas cosas más, sino quisiera leerles un parrafito de algo que encontré a propósito de esto, de por qué tenemos malos políticos. Decía: la falta de confianza en las instituciones conduce a su crisis y acentúa la corrupción de las costumbres y la pérdida de las virtudes de quien gobierna. Todo lo cual lleva a la proliferación de una mentalidad interesada no en el bien común, sino en los beneficios personales, características propias de una dictadura, ¿verdad? Si alguno se anima a decir de dónde creen que saqué esto, que lo diga. O sea, no es el editorial de Prensa Libre, ni mucho menos, ¿no? Esto es una cita de Platón, o sea, lo cual nos dice que desde ese momento, desde esos años, había los problemas que hoy conocemos en el día a día de nosotros. Ahora, hay un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención y tiene que ver con algo que existe poco en nuestra clase política, que existe poco en los partidos políticos de manera general y que se respeta poco en una sociedad como la guatemalteca, y yo diría en otras. Y es el tema de la ética, ¿sí? La ética y la política. Con una mano en la cintura se dice por parte de los políticos, no de todos, la mayoría, que el fin justifica los medios, citando al viejo Maquiavelo. Aunque parecería que en el último tiempo hay alguna nueva aproximación a las tesis de Maquiavelo, en donde se deja planear la idea de que efectivamente no era tanto así lo que este señor planteaba, sino que en el desarrollo de las ciencias políticas se había tomado esto como un planteamiento absoluto, sin darse cuenta que existían otras mediaciones que el mismo señor planteaba. Pero sin embargo, el punto está en que el fin justifica los medios. De ahí, por ejemplo, que en el caso guatemalteco conozcamos un fenómeno que se denomina transfugismo, en donde un diputado se pasa a uno, a otro, y eso se vea como parte de que el fin justifica que yo me mantenga en una diputación y me mantenga al tanto de los negocios, etcétera. Y esto realmente tiene que ver con el tema de la falta de ética.
Sobre esto, sobre la ética en particular, se ha escrito muchísimo en los últimos años, o desde hace más, ¿verdad? Y tenemos dos cosas fundamentales. La política es la relación con las personas, ¿sí? Y por ello, el planteamiento del bien común. La moral es el fuero individual de cada gente y ahí no tiene esto gran incidencia en lo otro, aunque siempre tiene que haber una relación en esto. Hay cantidad de gente que ha tratado el tema de la ética en la política. Weber es uno de ellos, Benedetto Croce, y más recientemente tenemos Kant. Kant lo había hecho bastante bien, por cierto. Y más recientemente tenemos un pensador italiano, un polemista italiano, Norberto Bobbio, que al referirse al tema de la democracia, al tema del político, a distintos aspectos de las ciencias políticas, rescata mucho el tema de la ética, señalando que un político no puede hacer lo que le da la gana, sino que debe de respetar determinadas normas, respetar determinados valores, y esto constituye el amplio marco de la ética en la política. Por supuesto, mucha gente no cree en ello, mucha gente hace todo lo contrario a lo que es la ética en la política, y de ahí que tengamos un conjunto de resultados que podemos ver en los últimos años de una manera muy clara. Pero como yo creo que la política hay que discutirla de manera concreta, ¿verdad? Yo creo que, les voy a poner 3 ejemplos nada más para que veamos de qué tamaño se las gastan nuestros políticos en este país, ¿verdad? Por supuesto, los políticos de la derecha, porque la izquierda no hemos tenido oportunidad de estar en el gobierno, por lo tanto, no se nos puede juzgar por ello. Pero en esta campañita que empieza ahora, hay un señor que dice tranquilamente: yo les propongo y les ofrezco, ¿verdad?, que vamos al mundial. Pero realmente es una absoluta falta de ética, esa es una absoluta farsa. Es decir, no existe ninguna posibilidad de que esto sea realizable, por supuesto. Ya uno antes dijo que se valía mentir en campañas políticas, ¿verdad? O sea, estamos siguiendo la misma línea. Pero ¿qué ocurre con esto? Que se discute en torno a esa posibilidad de que todo el mundo quisiera ver a los 11 pateando la pelota en otro país. Si esto no forma parte de los problemas fundamentales del país, esto no forma parte de lo que se debería estar planteando ahora como solución a la profunda y aguda crisis que tenemos en Guatemala, para mencionar un caso, ¿verdad? Ese es uno apenas. Hay otros, pero así verdaderamente folclóricos, porque esto no entra dentro del ámbito de la política y de la ética, sino que entra del campo de lo folclórico. Hay otro señor o una señora, es que no recuerdo si fue hombre o fue mujer quien lo plantea, sobre probablemente la felicidad para todos y todas cuando yo gobierne. Sí, evidentemente eso es inalcanzable, y esto nos lleva, a mi juicio, a un problema fundamental. Sí, mientras en Guatemala no se haga una profunda reforma a la ley de partidos políticos y a la ley electoral, vamos a estar teniendo este tipo de despropósitos todo el tiempo, ¿verdad? Porque además, cuando yo me refiero a la reforma de la ley de partidos políticos, me refiero a que todos los partidos tengan tiempos igualitarios en, en los medios de comunicación, que todos los partidos tengan programa, que todos los partidos tengan institutos políticos, que todos los partidos tengan
presencia nacional, es decir, presencia en los distintos departamentos y demás, y esto en la actualidad no existe. En ningún caso esto existe. Estamos hablando entonces de instituciones como lo definían los colombianos, microempresas electorales que se dan a la tarea de competir en las elecciones cada 4 años, pero no con propuestas políticas, no con proyectos políticos claros, sino lo que ocurre en Guatemala es que estamos asistiendo en los últimos años a una especie de subasta electoral. Quien pone más plata es probablemente el que tiene más posibilidades de ganar las elecciones porque satura de vallas, de mensajitos, de cancioncitas, de etcétera, etcétera, etcétera. Y esto realmente es lo que da como resultado que la gente vaya y vote sin escoger y vote realmente por el peso tan fuerte que tiene la propaganda electoral en el comportamiento ciudadano día a día. Pero quisiera ligar esto con otro tema básico que entiendo se estaba discutiendo en el foro anterior. Era que vivíamos difícilmente en una república, ¿verdad? Hay en Guatemala una tesis que a mí particularmente me ha llamado la atención y es que vivíamos entre la comunidad y la república. Es un texto de un muchacho que se llama Marcos Fonseca, subrayando cómo la gente a veces tiene más preocupación por su comunidad, por lo que se vive en comunidad y sus deficiencias y sus limitaciones, que en el planteamiento de carácter nacional que nos llevaría a vivir en una democracia distinta. Pero con esto afirmo, con ese minuto que me queda, que lo podemos extender 30 segundos, que en Guatemala existe de parte de todos los partidos políticos que se reivindican democráticos y de parte de las autoridades que se reivindican democráticas, miedo a la democracia. Realmente en Guatemala no conocemos una democracia que funcione de manera efectiva y lo que tenemos es un pánico a la democracia, como lo demuestra el hecho de que en la actualidad, en los últimos 3 años, se han hecho 40, 50 consultas populares en los municipios del occidente del país y en alguno de oriente, y esto el gobierno le tiene pavor, el empresariado le tiene pánico, ¿verdad? Y la gente no lo entiende. Cuando se trata de una forma de participación democrática, voluntaria, sin que medien vallas, cancioncitas, programas de televisión ni nada de eso, sino simplemente el interés de la gente por preservar su modo de vida, sus recursos naturales y la no injerencia de empresas multinacionales. Esto genera pánico, escozor en las élites políticas de Guatemala. ¿Por qué? Porque no vivimos en una democracia efectiva, una democracia real, una especie de democracia, una especie de vida democrática, y esto obviamente es lo que nos hace que al momento de elegir, elijamos de manera general pésimos políticos que, 1, no respetan la democracia porque no la entienden, 2, no tienen programas, principios ni valores, no tienen ética y consecuentemente uno u otro da más o menos lo mismo, uno u otro nos va a generar los mismos problemas en términos de tener una clase política que realmente no es democrática. Gracias. Lo que yo me propongo es inducirlos a reflexionar sobre lo siguiente: ¿cómo se evalúa a un político? ¿Por qué uno dice que es bueno o es malo o es eficiente o no lo es? Y la pregunta va a si se toma en cuenta las condiciones en Guatemala concretamente en la cual un político, y me voy a referir al presidente del Ejecutivo, al presidente de la República, en qué condiciones ejerce sus funciones. ¿Y cuál es la visión que, por ejemplo, de la presidencia de un mandatario tiene la opinión pública en general? ¿Y qué opinión o qué visión tiene de la política? Y comienzo por decirles que, en mi experiencia, la política es
una dimensión de la actividad humana que es la que menos se comprende desde afuera. Desde afuera, la impresión, y los medios la machacan una y otra vez, es que, por ejemplo, el presidente es todopoderoso, el poder es ilimitado y por consiguiente, si hubiera voluntad, se podría hacer cualquier cosa. La realidad, en cambio, es muy diferente. Yo fui secretario privado del gobierno Arzú, un gobierno con una fuerte presencia empresarial, y yo recuerdo las reflexiones de esos empresarios que habían manejado empresas muy grandes, instalados en el Estado y tratando de lidiar con el Estado de Guatemala. Recuerdo, por ejemplo, que no formó parte del gobierno Arzú, a una persona que ustedes conocen mucho, que está vinculada a la Universidad Francisco Marroquín, María del Carmen Aceña, ministra de Educación, tratando de sacar adelante un ministerio que es muchísimo más grande que cualquier empresa, que tiene 85,000 empleados, que son los maestros, que tiene un sindicato que está atado a un conjunto de leyes, y como a 6 meses de ejercer el cargo, ella tenía una visión totalmente diferente de lo que se podía y lo que no se podía hacer en las condiciones concretas del Estado de Guatemala. Entonces, para analizar cuáles son esas condiciones, casi que solo tendré tiempo de enumerarles los aspectos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, eso de que aquí el régimen es presidencialista y el presidente todopoderoso es falso. Es presidencialista en el sentido que no es parlamentario y no hay un primer ministro, pero esa idea de que el presidente es todopoderoso es al revés. Los constituyentes, y ellos lo han expresado, los constituyentes de 1985, pensando que a pesar del tránsito a la legalidad, los militares iban a seguir ejerciendo el poder, diseñaron un ejecutivo débil, un ejecutivo que es ampliamente controlado por el Congreso de la República, como se demostró sobre todo a partir del periodo de Portillo, cuando el general Ríos Montt fue presidente del Congreso. O la primera, digamos, expresión de esto, pero que todo se quedó en la corrupción y los desastres de la época, fue el presidente Serrano, que no tenía mayoría en el Congreso. Por consiguiente, dio en la práctica de comprar los votos. No podía en esa época ni siquiera salir del país sin autorización del Congreso. Y para autorizarlo, muchos diputados exigían no solo dinero, sino ir en el viaje también. De manera que las comitivas se volvían gigantescas. Esa situación de la que él formaba parte lo llevó a ese intento absurdo de romper la constitucionalidad del país, porque prácticamente estaba atado a un Congreso que incluso con las 2/3 partes puede destituir al presidente, que con las 2/3 partes le puede cambiar todo el gabinete, que le aprueba el presupuesto, que le tiene que autorizar las transferencias. Es decir, si nosotros vemos la imagen, por ejemplo, del gobierno Arzú como un gobierno con autoridad, también tiene que ver que era un gobierno con mayoría en el Congreso. Pero cuando se terminaron las famosas aplanadoras, lo que hemos tenido es un profundo vacío de autoridad. Y aparte de esta relación con el Congreso, también el presidente de Guatemala y en general los funcionarios del Estado de Guatemala están metidos en una cárcel de leyes impresionante. Es decir, también en esa misma óptica de que aquí el problema fue el poder dictatorial y excesivo, que lo fue, entonces pasamos al otro lado, a poner bajo estado de sitio al poder, hasta llegar a una situación como la presente, que yo me sorprendo cuando el profesor Cox dice que todos dependemos del Estado, pues a mí me suena a desfile, porque el Estado dependerán algunos privilegiados. Aquí lo que tenemos es un vacío de autoridad inmenso, no un Estado fuerte, ni abarcador, ni cosa por el estilo. ¿En qué condiciones también ejerce ese presidente de la República? En condiciones de recursos escasos. Hoy ya tenemos el primer lugar del último lugar de América Latina en la carga tributaria, 10% del PIB. Eso no existe en ninguna parte. Es imposible administrar eficientemente un Estado como el de Guatemala con una cantidad tan escasa de recursos, que encima muchos de ellos, algunos dicen 60 y pico por ciento, 70, ya están comprometidos de antemano. 5% para la Universidad de San Carlos, 2% para la Confederación Deportiva Autónoma, 12% para las municipalidades, más 1,5% del IVAPAS, y así vamos contando, y lo que queda de dinero disponible para desarrollar nuevas iniciativas y tal, es un dinero sumamente escaso. Encima, digamos, ese presidente de la República, con esas limitaciones,
a diferencia de una empresa privada, por ejemplo, que tiene muy calificado a su personal, entra a un aparato donde la profesionalización de los servidores públicos es prácticamente inexistente. Porque uno de los grandes problemas de Guatemala es la amplia discrecionalidad para quitar, poner, remover, no solo cada 4 años, cada ministro que cambia, como ha ocurrido en el actual gobierno. De manera que no hay una carrera de servicio público. De suerte que los que ingresan en un par de años, los primeros comienzan a capacitarse y a poder desempeñarse mejor. En el tercero tal vez funcionan, en el cuarto ya solo se están preocupando de qué van a hacer, porque el partido de gobierno no repite, se van a quedar sin empleo, tienen el baldón de que si trabajaron en el Estado seguramente fueron ladrones, les va a costar mucho desempeñarse, abrirse paso en lo privado, y eso, digamos, tiene también mucho que ver con el desestímulo del empleado público en Guatemala y con su tentación de aprovechar esos 3 o 4 años para asegurar su futuro, porque se va a quedar después en una situación de mucha precariedad, versus países como China, Taiwán, digamos, o Japón y tal, donde salvo por causas que establece la ley, no es posible remover a los funcionarios. En Taiwán solo se puede cambiar ministros y viceministros, nada más. El resto lo pone un poder del Estado que se llama el poder de examen, que selecciona desde la escuela primaria a los mejores estudiantes para que vayan al servicio público. Y todo esto y en estas condiciones se desarrolla en un ambiente de hostilidad y desinformación de los medios. ¿Verdad? Los medios, más allá de si comparten o no la concepción liberal o neoliberal o lo que fuere, han encontrado en la crítica permanente, socavadora, etcétera, etcétera, del Estado, un buen negocio. ¿Verdad? Los guatemaltecos nos gusta amanecer cada mañana pensando que cada vez estamos peor, que nunca ha sido tan terrible como ahora, etcétera, etcétera, y los medios alimentan el masoquismo nacional y le sacan buen provecho. Entonces, yo les diría que de esa experiencia, por ejemplo, en un gobierno con altos ejecutivos y directores de grandes empresas, etcétera, etcétera, ahí se hizo evidente una frase genial de un expresidente mexicano, don Adolfo Ruiz Cortines, que decía que en la política la línea más corta entre 2 puntos es la curva. Eso es lo que no entiende un empresario, por ejemplo, que tiene toda a su disposición, si tiene capital, si tiene plan, si tiene personal profesional, vamos para adelante. La política no es así. La política no se trata simplemente de hacer. La política se trata de conquistar el favor de los electores, de conquistar el favor de la población, y eso es lo más difícil del mundo. Y para poder llegar a un punto hay que efectivamente dar una serie de rodeos. Mariel Carmen, que ya se los mencioné, tuvo conciencia de ello en el último año de su ejercicio. Ella quiso saltarse muchos de esos rodeos y al final quedó atrapada en una situación que la hizo, o digamos que hizo que su propuesta educativa echara para atrás. Y ahora veamos así muy rápidamente cuáles son las características del sistema de partidos políticos. ¿Por qué el sistema de partidos políticos no nos hace una oferta que nos satisfaga? ¿Por qué es clientelista? ¿Por qué se basa tanto en el dinero que puede aportar, digamos, los contribuyentes, etcétera? Y comencemos diciendo que el sistema político de Guatemala, de partidos, efectivamente es un oligopolio, es decir, controla la oferta. Nosotros hicimos un trabajo sobre la conciencia ciudadana de los guatemaltecos, basado en encuestas y grupos focales, no para preguntar por quién iban a votar, sino cómo piensan los guatemaltecos. Y tienen muy claro esto del oligopolio. Y entonces muchos señalaban es que si los partidos no tienen métodos democráticos para elegir a sus candidatos, nosotros votamos pero no elegimos. O sea, nosotros vamos cada 4 años a las urnas con una oferta en la cual no tenemos arte ni parte cómo se conformó, si acaso en un cálculo de quién pegaría más ante la población, punto. No hay la posibilidad, digamos, de enriquecer esa oferta política o de que otras alternativas, como dijo Miguel Ángel, sean opciones viables porque cuentan con los recursos básicos para poder ser viables en la política. Porque otro mexicano muy importante, don Jesús Reyes Heroles, decía, político pobre, pobre político. Y aunque no les guste, es la cruda realidad. Así es la política. Ese oligopolio político, ¿en qué se basa mucho también? En la ausencia de financiamiento público para los partidos políticos.
Lo que se estableció originalmente de 2 quetzales, que entonces eran dólares por voto, con la devaluación del quetzal se redujo a 25 centavos por voto, una cantidad irrisoria. Al mismo tiempo, con el uso de los medios televisivos, el costo de las campañas electorales se ha crecido en proporción geométrica, digamos. Por consiguiente, el tema del dinero es un tema básico e influye profundamente en las candidaturas. Yo les puedo decir con conocimiento de causa que en los partidos políticos de Guatemala, cuando ya se trata de los diputados distritales y de los alcaldes, el primer criterio es alguien que tenga dinero para pagarse su campaña. Porque los financistas privados de los partidos políticos no se interesan más que por el presidente y no se interesan por el partido. Tradicionalmente, ahora ya no solo la clase alta la que financia la política, hay muchos más. Tradicionalmente la clase alta se interesaba porque algún amigo o algún cercano o algún comprometido llegara al poder, pero que no se desarrollara el partido, porque el partido representaba una potencialidad de pensamiento propio, de pensamiento independiente. Entonces prácticamente las candidaturas se compran. Y entonces ahí están sentadas las bases de la corrupción que viene desde la colonia, que viene desde el descubrimiento, cuando los reyes españoles no tenían recursos para pagar a sus funcionarios, le pagaban un ducado al año a los corregidores, lo demás se lo cobraban por su mano. Así que no es novedad, ni es solo de Guatemala, ni cosa por el estilo, sino es un rasgo muy profundo. En esta situación, por consiguiente, de que no hay financiamiento público y donde pesa tanto el dinero, porque los costos de las campañas, incluso con el incremento ahora de la deuda política, como se le llama, a los $2 originales, que en realidad no es incremento, es restablecerle el valor que tenía originalmente, las sumas no alcanzan ni para una semana de campaña. Por eso se dice, ese dinero debería ser utilizado en formación, capacitación, etcétera, y debiera ser supervisado eso por el Tribunal Supremo Electoral, porque pensar que las campañas se van a desarrollar con financiamiento público es una locura y también sería un absurdo que los guatemaltecos tuviéramos que pagar semejantes derroches publicitarios. Entonces hay partidos con dueño, y esos partidos con dueño también son partidos clientelistas, y no van a dejar de ser partidos clientelistas mientras se pueda disponer a voluntad de los empleos públicos. Porque si uno hace un partido y se apega a los principios y plantea, como ya tengo la experiencia de decir, miren, aquí nada de estar sustituyendo a la gente y aquí no se trata de andar buscando los cargos del Estado, porque no va a ser esa la política, sino que los que trabajan bien se quedan, etcétera, etcétera, entonces uno se queda con un partido de este tamañito. Todo el mundo se va a otros partidos donde sí se reparten los cargos. Yo tuve la experiencia, por ejemplo, de estar oyendo a la gente que decía que los políticos no cumplían sus promesas, y una vez en una población del Oriente indagué qué se entendía por eso, y la gente lo entendía, no nos dieron cargos a nosotros. Me decían, el FRG sí cumplió, al día siguiente estaban todos en sus puestos. Entonces tampoco es que desde la sociedad civil vienen emanaciones de pureza. El otro punto que yo creo que es clave es que la clase alta guatemalteca, salvo en el periodo más intenso del anticomunismo, la clase alta guatemalteca no se ha involucrado en la política, sino que la ha tratado de ejercer a través de terceros, y después cuando le salen respondones se queja. A diferencia de Arena en El Salvador, por ejemplo. Y Calderón Sol, de las primeras cosas que dijo es que para meterse a la política había que ser de tiempo completo, y que entonces él le había pasado a sus hijos la administración de los negocios. Así fue él, así fue Alfredo Cristiani. Empezó a tambalear la cosa con el tercero, que ya no me acuerdo, y con Saca llegó a su fin. Ya Saca era, como aquí en Guatemala, digamos, un empleado, no era la clase alta por sí misma. Y ahora sí concluyo con mis últimos 10 segundos, porque no resisto la tentación de aclarar esto que le atribuyen a Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Lo que Maquiavelo planteó es que siendo el interés general el objetivo supremo de la República, el fin supremo de la República, ese objetivo justifica los medios para alcanzarlo. Y si quieren un ejemplo de eso en un personaje por encima de toda sospecha, Winston Churchill, el bombardeo de Coventry. La inteligencia inglesa había descifrado la clave de los alemanes y se enteró que los alemanes iban a bombardear Coventry a las 11 de la mañana para matar a la mayor cantidad de población, para quebrar la voluntad del pueblo inglés.
La inteligencia consultó con Churchill si advertían a la población, si tomaban alguna medida. Churchill dijo no. Si hacemos cualquier cosa, los alemanes descubren que tenemos la clave y se quiebran, y si cambian de clave, perdemos la guerra. ¿Justifica el fin los medios? Gracias. Yo quiero hablar de 3 ideas simplemente al respecto, porque esta es una discusión bastante compleja, evidentemente. Pero antes de eso les quiero hacer 2 preguntas a ustedes. ¿Hay tal cosa como buenos políticos? Y 2, ¿qué es preferible? ¿Un sistema donde los políticos tengan una amplia gama de poder hacer lo que quieran, no estar sujetos a la ley, a las reglas, a un sistema, y esperar que lleguen buenos y que se porten como angelitos? ¿O tener un sistema donde el poder está limitado, donde las reglas están claras, donde se sabe qué se puede y qué no se puede hacer, que todo el mundo se tiene que portar bien, que la ley, que todos estamos sujetos a la ley y pensando en la posibilidad de que lleguen malos? Estas esencialmente son las 2 visiones que estamos contrastando acá. Bueno, les había dicho que me quiero referir a 3 ideas que tienden a explicar en alguna medida por qué elegimos a malos políticos. La primera idea a la que me quiero referir es el sistema electoral. El sistema electoral es fundamental en esta discusión. Ya algo se ha aludido al respecto, quisiera dar mis puntos de vista particulares. Luego quiero referirme a ciertos fenómenos que se han desarrollado o explicado dentro de la teoría económica, particularmente dentro de la escuela del Public Choice, de cómo se explica el comportamiento de los votantes. Creo que esto es muy interesante. Y, por último, quiero hablar de entender a la clase política en función de la demanda política. Es decir, la oferta sigue a la demanda, como también en alguna medida ya se mencionó, pero yo lo voy a abordar con algunos matices diferentes. En primer lugar, en función del sistema electoral, el sistema electoral en Guatemala no es ni democrático ni representativo. Ya sea que le llamemos oligopolio, ya sea que le llamemos partidocracia o como nos queramos referir, tenemos un problema muy serio en el sistema electoral en Guatemala. No voy a abordar esto, ya me he referido a este tema en otras ocasiones y voy a decir simplemente, les voy a citar un ejemplo nada más. Piensen en los mecanismos de elección por listas. Y coincido con Gustavo en que este es un tema donde la atención principal no es necesariamente en la presidencia de la República, sino en el Congreso. Piensen en ese sistema de listas. La gente no vota por un candidato, la gente vota por un partido. Si ustedes votan por un partido y no por un candidato, no hay representatividad. Simplemente no hay manera posible de que haya representatividad, de que exista un vínculo entre el elector y el político. Si ese candidato tiene probabilidades de entrar al Congreso según su ubicación en la lista y el partido es el que decide qué lugar ocupa en la lista, ¿a quién creen ustedes a que se debe el candidato? ¿Al elector o al partido? Ya se mencionó también acá el fenómeno del transfugismo. Pues el fenómeno del transfugismo se explica precisamente por eso. Se andan brincando de partido en partido, buscando dónde se ubican mejor, donde tengan mejores probabilidades de quedar. Ya se mencionó también que no hay democracia a lo interno de los partidos políticos. Hay caudillismo y autoritarismo dentro de los partidos políticos, entonces es lógico que quienes aspiran a cargos de elección popular se rinden al caudillo, al líder del partido, donde no hay democracia, donde no hay apertura, y él es quien nos ubica en los lugares privilegiados y por lo tanto la lealtad es hacia el partido, no hacia el elector, no hacia el electorado. Eso tiene que estar muy claro, eso impide el funcionamiento de la democracia representativa. Ahora, quiero hablar un poco más a fondo de los otros 2 temas que tal vez les sean un poco menos familiares a algunos de ustedes. 2 ideas que se han desarrollado en la escuela del análisis de las decisiones públicas
el fenómeno de la ignorancia racional, como lo podríamos traducir, y el fenómeno de la irracionalidad racional, como lo han denominado algunos economistas que han abordado este tema. Primero hablemos del fenómeno de la ignorancia racional. Hay un problema fundamental en la toma de decisiones colectivas que no existe a ese mismo grado, a ese mismo nivel en la toma de decisiones privadas. En la toma de decisiones privadas, cada vez que uno decide, cada vez que uno compra, cada vez que uno hace cualquier elección, uno decide qué tanta información es necesaria para llevar a cabo esa elección. Por ejemplo, si es una elección de poca trascendencia, van a actuar con muy poca información. Si es una decisión de gran trascendencia, se van a tratar de informar lo más que puedan. Y esto es así porque hay una relación directa entre lo que implica obtener esa información y el beneficio, que en este caso es privado, que se va a esperar cada individuo que decide. Pasémonos al campo de las decisiones políticas, de las decisiones públicas, y se dan cuenta, esto no sucede. No hay manera de vincular el nivel de información que tiene el electorado con el resultado de la elección. Y eso implica que la gente en el ámbito de las decisiones públicas actúa con información muy escasa, con información muy ambigua, con información poco relevante, ¿verdad? La decisión se toma en función de quién me regala la gorra más bonita, quién me regala la t-shirt más bonita, quién tiene el discurso más altisonante, quién es el más gritón, quién es el que promete más cosas, etcétera, etcétera, porque simple y sencillamente no hay una manera de vincular una información profunda que el electorado pueda tener un nivel de análisis profundo en función del resultado. Y la razón es muy sencilla, cada uno de nosotros votamos a la par de miles, si no millones de personas, de manera que nuestro voto no es decisivo. Esta es la democracia, pero también es uno de sus problemas. Por supuesto, no me entiendan mal, es preferible a cualquier otro sistema de decisiones, porque para eso sirve la democracia, para tomar decisiones pacíficas, de forma civilizada, para ir alternando el poder dentro de una república. Pero tenemos un problema de información y a esto la teoría económica le denomina ignorancia racional. Aparte tenemos otro problema, que es el problema de la racionalidad irracional. Este problema es un poco más complejo. Implica que la responsabilidad de la decisión no está vinculada a la decisión que se está haciendo. Entonces, se pudiera decir que en ese sentido el comportamiento o la elección del individuo es irracional. Voy a tratar de dar algunos ejemplos para que se entienda esto, porque son temas tal vez un poco complejos y que por cuestiones de tiempo no se pueden abordar a profundidad. Básicamente la idea es, la gente no percibe de forma directa las consecuencias de sus decisiones. Yo me puedo parar aquí en este auditorio a hacer cualquier clase de señalamientos, a hacer cualquier clase de pronunciamientos, a decir que ninguno de los que están acá tienen conciencia social, que ninguno de los que están acá se compadecen ante su prójimo, que ninguno de los que están acá tienen empatía por las necesidades de los demás, que todos son una partida de egoístas, etcétera, 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 etcétera. Y lo que voy a lograr va a ser 5 centavos de satisfacción para mi conciencia. Lo que voy a lograr es sentirme mejor conmigo mismo. Lo que voy a lograr es que bien, yo moralmente me siento superior a los demás. Ahora pongamos estas discusiones en la práctica para ver cómo funciona. Imagínense que para eso implicaría que yo les exija a todos ustedes que se despojen de 30, 40, 50% de sus bienes materiales, del fruto de su trabajo. Es muy fácil decirlo. Cuando esa decisión está dispersa entre todos, ese costo está disperso entre todos y yo no voy a asumir la responsabilidad. Es un costo que va a tener que pagar todo el mundo y se va a dispersar entre todos. Y si ese ejemplo no les gusta, les voy a dar otros ejemplos. Imagínense que yo me pongo aquí a decir también que
fortalecer la industria nacional y para fortalecer el trabajo y fortalecer las fuentes de empleo, tenemos que proteger a la industria, tenemos que eliminar la competencia extranjera, tenemos que cerrarnos a la competencia que se nos viene de fuera, que nos van a comer y van a dejar a toda la población sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero eso implica que cada uno de ustedes ahora va a tener que pagar más caro por productos importados, que probablemente ni se van a dar cuenta porque van a ser 1, 2, 3, 5 quetzales lo que les va a subir en el precio. Eso también va a implicar que alguien que está por ahí va a obtener ganancias mucho más elevadas gracias a ese proteccionismo. Pero otra vez, ¿cómo se canaliza ese costo social de esa decisión que ya multiplicado por millones de habitantes es muchísimo? Pueden ser millones, si no miles de millones de quetzales, con un discursito, con una postura, donde otra vez, simple y sencillamente estoy comprando 5 centavos de satisfacción para mi conciencia. ¿Ven el problema? Así es como la gente opera en el ámbito de las decisiones colectivas. Es muy fácil decir las cosas, porque la responsabilidad no se individualiza en el que opina. La responsabilidad está difusa entre miles de electores, entre millones, entre discursos políticos, entre activistas o lo que sea, pero que cada vez que dicen cierren tal iniciativa porque eso perjudica esto u otro, lo que haya, no se le está responsabilizando a esa persona por el costo que eso implica para la sociedad, por el costo que eso implica en términos de cuántas fuentes de empleo se cerraron, cuánto dejó de crecer la economía, cuánto dejó de progresar el país porque alguien dijo que había que cerrar una industria. O a la inversa, cada vez que un industrial dice protéjanme porque esto sirve para favorecer el trabajo o a esta industria que es clave para la economía nacional o lo que sea, cualquier interés que siempre se mantenga, nunca se está internalizando el costo de lo que esto implica en función de la sociedad, lo que todos vamos a tener que pagar. Entonces, la política realmente resulta una manera muy efectiva de concentrar los beneficios de las decisiones y de trasladarle los costos a la población sin que se den cuenta y donde todos nos sentimos muy cómodos porque al final yo no soy el que está jalando el gatillo, ¿verdad? Yo solo digo las cosas, me siento muy bien con mi conciencia, me siento hasta más noble que ustedes, pero la responsabilidad no es estrictamente mía, porque es un producto de la democracia, es un producto de la política. Entonces es muy fácil caer en esta trampa y eso es exactamente lo que pasa. Y por último, quisiera referirme a la idea final que les planteé, que tiene que ver con la oferta. La oferta política es función de la demanda. La razón por la cual los políticos son de la calidad que tenemos es porque esto es precisamente lo que la demanda, valga la redundancia, demanda. Las exigencias en el electorado son muy frecuentemente exigencias erróneas, son muy frecuentemente exigencias equivocadas, ¿verdad? Cuando el electorado está aspirando a que el político sea el que lleve a cabo esa promesa irrealizable, el que tiene la culpa, señores, es el electorado, no es el político. El político solo está atendiendo a las ilusiones que la gente ingenuamente está planteando. Otra vez, aquí vemos cómo opera este fenómeno de racionalidad irracional, como le he llamado yo, en una traducción, si quieren, que he hecho de la literatura, pero al final ven que la demanda influida por este fenómeno, pues hace exigencias que son incumplibles, ¿verdad? Yo quiero que el político venga y este sí va a ser el bueno porque este sí tiene un discurso que suena bonito y este es el que nos va a sacar a todos de la pobreza. ¿Cómo? No sé, pero este es el que va a cumplir. Porque el otro era un mentiroso, pero el que viene no es mentiroso y lo que va a pasar es que dentro de 4 años vamos a decir, bueno, este también era mentiroso, pero el que sigue no lo es. Y vamos a estar en ese dilema siempre. Esto es lo que conduce a que la oferta particularmente se encauce en estas prácticas demagógicas, en estas prácticas populistas, en estas prácticas clientelares. En conclusión, la oferta política, que es lo que estamos evaluando acá, ¿por qué tan pobre es esa calidad? Es la que se aprovecha, primero,
de las equivocaciones, digamos, de las percepciones erróneas dentro del electorado, que piensa que es a través de la política donde se le resuelven todos sus problemas, incluso que Guatemala finalmente llegue a un mundial de fútbol, y se aprovecha a la vez, como ya les decía, de un sistema electoral. Si se pueden dar cuenta, tenemos una labor muy difícil por delante. La más fácil de todas es cambiar el sistema electoral. Eso es un cambio a la ley electoral que creo que con suficiente presión, con ideas bien concentradas en la opinión pública, lo podemos hacer como ciudadanos. La más difícil es educar, como se dice tan frecuentemente, a la demanda política y, sobre todo, pensar en un sistema donde las decisiones tengan consecuencias. Y, otra vez, volviendo a la pregunta que les hacía al inicio, ¿qué es preferible? Un sistema donde esperemos que algún día lleguen angelitos a gobernar en aras del bien común y no a servirse a sí mismos y a darles todo el poder que nos soliciten en aras de nuestro propio bienestar, o empezar a limitar en serio en que hay muchos de los problemas que los tenemos que resolver por nosotros mismos, que se resuelven mejor con otro tipo de iniciativas y que la política se concentre a lo básico y a lo que se tiene que concentrar y limitemos el poder pensando que puedan llegar personas que no necesariamente se van a portar bien. Bueno, muchas gracias. Únicamente para reafirmar, yo lo que traté de expresar es que hay una madeja de causas complejas detrás de lo que se ve simple y que se ve solo como una cuestión personal, porque entonces un poco sería eso. Ahora, si llega alguien que es un dechado de virtudes, podrá superar todas esas limitaciones de las que hablé. Por supuesto que el papel del individuo tiene su lugar y que esas limitaciones son mucho mayores si no se cuenta con un equipo, si se es ineficiente, si se es corrupto, etcétera, etcétera. Pero yo lo que digo es que aunque el ángel del Señor ocupara la primera posición en el estado de Guatemala, no tendría los medios para remontar problemáticas estructurales. Eso es lo que yo veo. Por ejemplo, yo nunca me involucro en las discusiones de que si lo electoral y que quién irá a ganar y que quién irá a ganar. Yo prefiero hacer énfasis en que, por ejemplo, en esta situación concreta, quien quiera gane la presidencia del país no tiene los medios para entrarle a fondo a los problemas del país. Por ejemplo, el tema tributario, que es tan crucial, que yo pienso que tiene que vincularse con la reforma del Estado, porque efectivamente el único argumento de peso para resistirse a una reforma tributaria es que el Estado de Guatemala es despilfarrador y es ineficiente, e incluso, por ejemplo, como en este gobierno, del dinero que se dispone no hay capacidad de ejecutarlo, entonces ¿para qué más? Pero entonces hay que vincularlo con una reforma del Estado que profesionalice a los servidores públicos. Pero ninguno de los candidatos con opción de triunfo o de los que no tienen tampoco opción de triunfo podría efectivamente por sí mismo remontar esta situación. Y una última observación, un poco de polémica con el licenciado, es, miren, yo creo que se subestima mucho la conciencia ciudadana de los guatemaltecos. Esa idea trivial de que los guatemaltecos, al que mejor les cuente y les diga y les vuelva, efectivamente ha ocurrido, pero como ha ocurrido tan dramáticamente, por ejemplo, como en el caso de Portillo, yo me di a la tarea, frustrada por cierto, de construir un partido diferente, y cuando comencé a trabajar tenía 6 meses de concluido el gobierno de Portillo. Todo el mundo me decía, mire licenciado, no vayan a venir aquí con ofertas, ni nos digan, ni nos vuelvan. Es decir, la experiencia no ocurrió por gusto. El problema es que la gente, lo que dije, ¿verdad? Nosotros votamos pero no elegimos. Es decir, si hubiera, digamos, una forma, si los partidos no tuvieran, por ejemplo, las características que señalé, características que tampoco derivan de que porque es fulanito o sutanito, sino porque yo los quisiera ver a ustedes, por ejemplo, con ese partido unionista que yo comencé a formar, todo iba muy bien, las capacitaciones, todo el mundo asistía, no había que pagarle viáticos, ni se llegaban a retratar con ningún candidato porque no había, etcétera. Todo iba muy bien hasta que faltaba 1 año y medio para las elecciones. Entonces la gente con los pies en el suelo comenzó a decir, todo esto está muy lindo, pero no tenemos plata para la gasolina, no tenemos plata para las gorras, no tenemos plata para etcétera, 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 y como así es el juego, entonces uno va efectivamente al fracaso. Y con todo el dolor de su corazón dieron la vuelta así
buscando dónde sí había factores de poder que permitieran realmente encontrar, digamos, una salida. Para los guatemaltecos capitalinos, pertenecer a un partido es una problemática abstracta. Aquí nadie sabe quién es del PP o de la UNE o de la GANA, etc. En los municipios y en las aldeas y en los pueblos, no. Ahí la gente entra en contradicción con otros vecinos. No es así nomás que por el altruismo y el idealismo del dirigente se quedan sin ninguna posición de poder porque la van a pasar dura. Entonces, ojo, yo creo que tiene mucho más que ver con el sistema que con que si los guatemaltecos, y dicho sea de paso, miren cómo ganaron los republicanos la mayoría en la Cámara, ofreciendo purísima demagogia. Híjole, bueno, sigamos un poco en esta discusión. Mire, tenemos en Guatemala alrededor de 20 y pico partidos políticos y otros tantos en proceso de formación para convertirse en partidos políticos y tener opción así a participar en elecciones, ¿sí? Y en ganar cargos en la administración municipal, en el Congreso, en lo otro. Hace algunos años yo hice una propuesta para que en las distintas facultades de ciencias políticas se hiciera un estudio sobre los programas de los diferentes partidos, ¿verdad? Y para ver exactamente cuáles eran las diferencias entre unos y otros. O sea, la verdad es que nadie le hizo gancho a la propuesta y resulta que tenemos ahora dudas entre lo que representa cada uno de los partidos políticos que están inscritos. Por la deformación del sistema político guatemalteco, la verdad es que es muy poca la diferencia que puede existir entre unos y otros y resulta que de manera real no tenemos en una competencia electoral programas en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural, que sean distintos unos de los otros. Entonces, esto es lo que existe de manera general. Pero un ejemplito quisiera poner yo. Hace algunos años se planteó la posibilidad de que Guatemala se incorporara a Petrocaribe para tener petróleo, gasolina a precios más o menos estables, en donde parte de lo que se iba a pagar fuera en deuda y que esa deuda se invirtiera en obras de desarrollo, y todo el mundo se molestó, todo el mundo dijo que no, porque el petróleo era rojo y porque quién sabe qué nos va a pasar después, etcétera, etcétera, cuando realmente lo que había que tomar era una decisión de política pública que permitiera tener estabilidad en los precios del petróleo y no la especulación que conocemos hoy día, que no es cierto que esté todo dictado por los bombardeos en Libia, ni mucho menos, sino por un sector en Guatemala vinculado a esto que especula día con día y no se ajusta a la oferta y a la demanda, sino a la existencia de monopolios verdaderamente nefastos para el país. Pero eso lo discutimos después. Gracias. Yo solo quiero transmitirles algunas recomendaciones, simple y sencillamente. Yo creo que todos los que estamos acá estamos genuinamente interesados en un debate, en ver cómo tenemos las ideas y los criterios claros y certeros para ir construyendo una mejor nación. No dudo de las intenciones de los que estamos acá. Tal vez los políticos serán otra cosa, pero por lo menos los que estamos acá, la juventud siempre tiende a ser muy idealista y muy genuina. Lo único que les puedo decir es: sean honestos intelectualmente, contrasten las ideas, contrasten el discurso, sean críticos, sean abiertos a analizar, a pensar, a evaluar con la razón las ideas que están ahí en discusión. Encontremos o tratemos de aproximarnos, en la medida que nos sea posible, a la verdad, lo que funciona y lo que no funciona, en base a la razón y a lo que la experiencia ha demostrado. En la medida que seamos honestos con nosotros mismos, intelectualmente hablando, vamos a ser honestos también frente a la sociedad. Créanme que eso es el primer paso para este cambio tan grande que necesitamos.
¿Qué cambios puntuales, esas son para los tres, qué cambios puntuales realizarían en la Constitución y en la ley electoral y de partidos políticos? Bueno, en la Constitución muchos. ¿Verdad? Desde la Constitución, como lo señaló un constituyente, dijo, la verdad es que tenemos que reconocer que la hicimos viendo para atrás. Es decir, los constituyentes tenían como principal preocupación que lo que había ocurrido en el pasado no se repitiera. Entonces introdujeron diversos tipos de normas que hoy se nos han vuelto terribles. Por ejemplo, pensando que de todas maneras los militares iban a seguir gobernando, los constituyentes, creyendo que la represión se podía sujetar a leyes, establecieron esta norma terrible de que un detenido tiene que ser presentado antes de 6 horas al juez y que no se puede catear entre 6 de la tarde y 6 de la mañana. Y eso es un factor de impunidad que nadie menciona, tremendo, ¿verdad? La Constitución también, en su parte dogmática, que no se puede modificar, introdujo una serie de normas que de hecho permiten que las contabilidades las manejen las empresas a su antojo, de suerte que, por ejemplo, en el 2007, el 48% de las empresas acogidas al régimen optativo del impuesto sobre la renta declararon que no habían tenido ninguna utilidad y pagaron de impuesto 0. Y el 52% que sí declararon alguna utilidad pagaron en promedio el 0.9% de los ingresos que declararon, o sea, nada. De manera que eso de que 2.600 empresas sostienen al fisco es totalmente falso. Ellos echan en cuenta el IVA que nosotros pagamos como que si fuera un gasto o un impuesto que las empresas pagaron. Ese es otro de los aspectos de la Constitución. También yo cambiaría de la Constitución, permitiría la reelección. Fue por la misma razón de ver hacia atrás que se impidió, y luego del serranazo se redujo de 5 a 4 años el periodo presidencial. Es un chiste. Y así podría seguir con otros puntos más. El gran problema, bueno, lo primero que yo reformaría quizá es la forma de reformar la Constitución. El procedimiento de la consulta popular es oneroso, es incierto y en última instancia son los medios los que toman la decisión. Porque si la gente tiene dificultad para poder enterarse de los programas y quién es este, y etcétera, etcétera, ahora ponerse a leer cómo era el artículo de la Constitución y cómo se piensa reformar, nadie lo hace. Sencillamente sigue la corriente de los medios. Los medios estuvieron a favor de las reformas que impulsó Ramiro de León porque le prohibían al Banco de Guatemala darle crédito al Estado. Las reformas ganaron. Los medios estuvieron en contra de las reformas de los acuerdos de paz. En la capital perdieron, en los departamentos ganaron, pero en el total nacional perdieron. Con la ley electoral, yo digo, la medida más importante para superar el clientelismo de los partidos políticos es en la ley de servicio público. Ya sabemos entonces cuál es el problema. ¿Cómo logramos salir de esto? ¿Qué soluciones proponen? Mire, estamos en el país con distintos problemas. Ya lo de la Constitución pues, es algo que requiere ajuste, sin duda ninguna. Hace algunos años yo decía que el principal ajuste era la derogatoria de un artículo 16 o 17 transitorio que convalidaba todos los decretos militares que se habían emitido durante el gobierno Ríos Montt. Eso realmente era una sanganada lo que estaban haciendo los constituyentes, pero como en Guatemala hicimos de los constituyentes una especie de élite intocable, y lo que hicieron fue en muchos casos un conjunto de tonterías, no nos animamos a decirlo, pero bueno, hay que decirlo de tiempo en tiempo. Y luego, en la ley electoral y de partidos políticos, la verdad que hay que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo a nivel del Tribunal Supremo Electoral y el sistema de partidos, ¿verdad? No entraría a decir todo lo que hay que cambiar según yo, ¿verdad? Según lo que se ha estado discutiendo, pero sí les puedo decir que desde la firma de los acuerdos de paz hubo compromiso sobre cómo modificar la ley electoral y de partidos, que eso fue motivo de 85,000 consultorías y que finalmente no se cambiaron y los partidos siguen en las mismas, no hay cambios serios. Y luego, en cuanto a la exclusión general que existe de amplios sectores de la sociedad guatemalteca, de todo esto, por la ausencia de ciudadanía, ¿verdad? Si en Guatemala pensamos que ser ciudadano es estar con la cédula de vecindad o ahora el DPI
a los 18 años y participar cada 4 años una vez en las elecciones, es decir, 10 veces en la vida ser ciudadano, ¿verdad? Y eso es otra cosa muy distinta, significa ejercer derechos, tener obligaciones, por supuesto, a todos los niveles, dentro de los cuales uno de ellos es la posibilidad de elegir y ser electo, de votar o no votar, pero nada más. O sea, la ciudadanía es algo mucho más serio que en Guatemala no se ejerce, etcétera, etcétera. Pero bueno. Para Alejandro Valizón, para usted, ¿cuáles deberían ser las características esenciales que tiene que tener un candidato? Bueno, yo no creo que haya tal cosa como características esenciales de un candidato, salvo ciertos requisitos que son razonables, pero otra vez, eso creo que es enfocar el problema de la manera incorrecta. El problema se tiene que enfocar en función del sistema, en función de lo que le está permitido hacer y no hacer, en función de democratizar realmente los procesos a manera que el electorado tenga un mayor peso a la hora de elegir y entonces ejerza un mejor criterio, y eso simple hará que los mejores, los más aptos, la misma competencia elevará el nivel de los postulantes. ¿Qué hay que hacer para esto? Pues algunas son reformas constitucionales, como ya se han mencionado, y otras son reformas a la ley electoral. Lo primero que hay que hacer es democratizar a los partidos políticos. Ya no se puede seguir con esta estructura. Y lo que hay que hacer es democratizar más el sistema simplemente. O sea, si una persona de un comité cívico de un departamento se quiere lanzar a diputado, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que pasar por el oligopolio de los partidos políticos si esta persona quizás sea más representativa de su comunidad? ¿Por qué no trasladar el poder altamente centralizado de un gobierno central copado por una burocracia que no funciona a un modelo descentralizado donde las comunidades, donde los gobiernos locales, donde la gente está más involucrada de una manera más directa en la toma de decisiones, en las decisiones que le afectan? ¿Por qué no hacer eso? ¿Por qué no fortalecer fiscalmente a las comunidades, dotarlas de más presupuestos y que se racionalice mejor cómo se van a emplear esos recursos en función de las necesidades locales? ¿Por qué depender de un gobierno central repartidor de privilegios? Esas son las cosas en las que tenemos que pensar. Y solo para tocar un poco brevemente el tema de la reforma constitucional, aparte de la reforma al sistema electoral, cosas tan elementales como despolitizar las cortes, despolitizar la integración de las cortes, despolitizar los nombramientos de fiscales y contralores, etcétera. Estas cuestiones son las que realmente van a hacer que el sistema funcione mejor. Muchas gracias, Lic Valizón. Y de esta forma concluimos el panel foro y les agradecemos mucho por su atención y un gran aplauso para los 3 panelistas.